Prepárense para una historia que les romperá el corazón en 1000 pedazos, antes de hacerlos gritar de una furia primigea. ¿Qué sucede cuando a un rey le arrebatan su reino, su amor, su futuro, todo en un solo instante de crueldad salvaje? ¿Qué monstruo se desata cuando el dolor más profundo se encuentra con un poder capaz de mover montañas? Hoy no vamos a hablar de simples animales. Vamos a hablar de titanes, de un gorila alfa, una espalda plateada llamado Macono, cuyo mundo fue reducido a cenizas por la garra silenciosa de un leopardo. Y lo que vino después, amigos míos, lo que vino después no fue una simple lucha, no fue una cacería, fue una sentencia, una venganza tan metódica, tan implacable, tan absolutamente terrible en su ejecución, que la propia selva contuvo la respiración. No olviden las nobles batallas. Esto fue personal. Esto fue visceral. ¿Quieren ver hasta dónde puede llegar un corazón roto armado con la fuerza de 10 hombres? Entonces, no se muevan, porque la tormenta de furia que Macono está a punto de desatar sobre el asesino de su familia hará que los cimientos mismos de la selva tiemblen, y el final de esa venganza es algo que los marcará para siempre. En el corazón impenetrable de la selva ecuatorial africana, donde los árboles ancestrales forman una catedral viviente, y la humedad se pega a la piel como un sudario, reinaba Macono. No era un rey con corona de oro, sino con una espalda de plata brillante que refulgía bajo los escasos rayos de sol que lograban atravesar el denso dosel. Era el líder indiscutible de la tropa del Río Escondido, un grupo de gorilas de montaña, cuya vida transcurría en una armonía precaria con el entorno salvaje. Macono era la encarnación de la fuerza tranquila. Sus músculos eran como rocas talladas. Sus manos, capaces de arrancar un árbol joven de raíz, también podían acunar a un recién nacido, con una ternura que desmentía su poderío. Sus ojos, profundos y sabios, habían visto muchas estaciones, muchas alegrías y muchos peligros. Había guiado a su tropa a través de sequías y tormentas. Había defendido su territorio de otros machos rivales y había asegurado la prosperidad de su linaje. En su familia era su todo. Su compañera principal, Kioni, una hembra gentil, pero de fuerte carácter, era el ancla de su mundo. Y luego estaban los pequeños Sola, una joven hembra curiosa y juguetona de casi 3 años, siempre explorando los límites permitidos por su padre. Y el bebé, el pequeño Yavari, de apenas unos meses, una bola de pelo negro que se aferraba constantemente al lomo de Kioni o al pecho protector de Macono. Verlos jugar entre los helechos gigantes, escuchar sus risas guturales mientras aprendían los secretos de la selva, era la mayor alegría de Macono. Para ellos vivía, para ellos lucharía hasta su último aliento. La vida en la tropa del Río Escondido, aunque no exenta de los peligros inherentes a la selva, serpientes venenosas, enfermedades, la ocasional escasez transac de alimento, había sido relativamente pacífica durante las últimas lluvias. Macono, con su experiencia y su imponente presencia, mantenía a raya la mayoría de las amenazas. Conocía cada sendero, cada árbol frutal, cada fuente de agua en su vasto territorio. Su liderazgo era incuestionable, basado no solo en su fuerza, sino en su sabiduría y en su capacidad para tomar decisiones que beneficiaban a todo el grupo. Pero en las profundidades de esa misma selva, una sombra acechaba, un leopardo, no un leopardo cualquiera. Este era un macho grande, astuto y experimentado, con un pelaje moteado que lo hacía prácticamente invisible entre el juego de luces y sombras del sotobosque. Los pigmeos de la zona lo llamaban el susurro de la muerte, por su habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastro, y por la estela de terror que dejaba a su paso. Este leopardo había aprendido que los gorilas jóvenes, si se los podía aislar de la protección del grupo y del formidable macho alfa, eran una presa valiosa, aunque arriesgada. Macono no conocía la existencia del leopardo. Había encontrado Saswell, había olido su presencia en los límites de su territorio, había redoblado la vigilancia, manteniendo a su familia siempre cerca, emitiendo gruñidos de advertencia más frecuentes, especialmente al anochecer o en zonas de vegetación particularmente densa. Sabía que un enfrentamiento era posible, pero confiaba en su fuerza y en la cohesión de su tropa para repeler cualquier ataque. Qué terrible error de cálculo, qué subestimación fatal de la astucia y la crueldad de su enemigo. Como suele ocurrir en el implacable teatro de la naturaleza, se desencadenó en un momento de aparente calma bajo el velo engañoso de una tarde soleada.
La tropa se encontraba forrajeando en un claro rico en brotes tiernos y frutas silvestres. Los pequeños Sola y Jabari jugaban cerca de Kioni, mientras Makono, siempre vigilante, observaba desde un pequeño montículo que le ofrecía una vista panorama. El aire estaba lleno del sonido de las hojas masticadas, de los suaves gruñidos de comunicación, de la vida pulsando en su forma más pacífica. Y entonces, el infierno se desató como un demonio surgido de la nada. El susurro de la muerte se lanzó desde la espesura, con una velocidad y un silencio que desafiaban la creencia. No fue por Makono, no fue por Kioni. Su objetivo era el más vulnerable, el más indefenso, el pequeño Jabari, antes de que Makono pudiera siquiera procesar la mancha borrosa de amarillo y negro. Antes de que Kioni pudiera interponer su cuerpo, el leopardo ya tenía al bebé gorila entre sus fauces. Hubo un chillido agudo, desgarrador, un sonido que se clavaría para siempre en el alma de Makono, seguido por el crujido horrendo de huesos pequeños cediendo. Makono rugió, un rugido que no era de este mundo, un sonido que pareció hacer temblar la tierra, que silenció a todas las demás criaturas de la selva. Se lanzó hacia adelante, como una locomotora desbocada, sus nudillos golpeando el suelo con una fuerza demoledora, sus ojos inyectados en sangre fijos en el asesino de su hijo. Pero el leopardo era rápido, increíblemente rápido. Con Jabari colgando inerte de su boca, se escabulló de nuevo hacia la impenetrable espesura, desapareciendo tan rápido como había llegado, dejando atrás solo el olor metálico de la sangre y el eco del último chillido de su víctima. Kioni se derrumbó en el suelo, emitiendo unos lamentos guturales que eran la pura expresión del dolor maternal más profundo. Sola, la pequeña, corrió a refugiarse en los brazos de su padre, temblando incontrolablemente sus ojos, reflejando el horror que acababa de presenciar. Makono llegó al lugar donde su hijo había sido arrebatado. Solo encontró unas pocas gotas de sangre oscura sobre las hojas y el olor nauseabundo del leopardo. Se golpeó el pecho con una furia impotente, sus rugidos de angustia y rabia rasgando el aire. Su hijo, su pequeño Jabari, asesinado ante sus propios ojos, y él, el poderoso espalda plateada, el protector de su tropa, no había podido hacer nada para evitarlo. La culpa, el dolor, la rabia, una tormenta de emociones devastadoras, se apoderó de Makono. El rey había sido herido en lo más profundo, no en su cuerpo, sino en su alma, y en ese instante, algo se quebró dentro de él. La calma sabia, la fuerza tranquila que lo había caracterizado, se desvaneció, reemplazada por una oscuridad fría y una sed de algo que iba más allá de la simple justicia. Quería aniquilación. Quería que el asesino de su hijo sufriera un destino 1000 veces peor que el que le había infligido a Jabari. Durante los días siguientes, la tropa del río escondido vivió bajo una nube de tristeza y miedo. Kioni apenas comía. Pasaba horas acunando el lugar vacío donde Jabari solía dormir. Sola no se separaba de su padre, buscando constantemente su protección. Y Makono era una sombra de lo que había sido. Silencioso, retraído, sus ojos brillando con una luz peligrosa y febril. Apenas probaba bocado, pasaba horas sentado, inmóvil, mirando hacia la espesura donde el leopardo había desaparecido, como si estuviera grabando cada detalle del terreno en su mente. Los otros miembros de la tropa sentían el cambio en su líder. Su dolor era palpable, su rabia, una presencia casi física que emanaba de él. Algunos intentaron acercarse, ofrecer consuelo a su manera, con suaves toques o gruñidos sumisos, pero Makono los ignoraba. Estaba perdido en su propio infierno personal, un infierno donde solo existían dos cosas: el recuerdo de su hijo masacrado y la imagen del asesino. Poco a poco, una idea comenzó a tomar forma en su mente atormentada. Una idea terrible, obsesiva, venganza, pero no una venganza cualquiera, no un simple enfrentamiento si el destino los volvía a cruzar. Anon Makono quería cazar al cazador, quería acechar al susurro de la muerte, encontrarlo en su guarida y hacerle pagar por su crimen de una forma que la selva jamás olvidaría. Era una empresa demencial. Los gorilas, aunque inmensamente fuertes, no son cazadores de grandes felinos. Son herbívoros, criaturas de paz que solo luchan para defenderse o para proteger su territorio. Pero Makono ya no era solo un gorila. Era un padre con el corazón destrozado, un rey traicionado, un instrumento de una furia que clamaba justicia. Comenzó a alejarse de la tropa durante largos periodos. Al principio, Kioni y los demás se preocuparon, temiendo que el dolor lo hubiera vuelto loco, que se hubiera perdido en la selva para morir solo. Pero Makono no estaba perdido, estaba aprendiendo,
Estaba observando, estaba transformándose. Siguió los rastros del leopardo con una tenacidad que asombraría a cualquier rastreador humano. Aprendió a distinguir sus huellas de las de otros felinos, a reconocer el olor de su orina marcando territorio, a interpretar los signos de sus cacerías. Pasaba horas, inmóvil, oculto entre la vegetación, observando los lugares donde el leopardo solía descansar o beber agua, estudiando sus movimientos, sus hábitos, sus momentos de descuido. Su cerebro, ya de por sí formidable, se convirtió en una máquina de análisis y estrategia enfocada en un único y terrible objetivo. Los animales de la selva comenzaron a notar el cambio en Macono. Su presencia ya no era la del líder tranquilo y predecible. Ahora emanaba una energía oscura, una intensidad que hacía que incluso las criaturas más grandes se apartaran de su camino. Los monos aulladores callaban cuando él pasaba. Los cerdos salvajes cambiaban de rumbo. Había algo en su mirada, en la forma en que se movía, que gritaba peligro, muerte. Keone lo observaba con una mezcla de miedo y una triste comprensión. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que no podía detenerlo. El Macono que había conocido, el gentil gigante, había muerto junto con Jabari. En su lugar había surgido algo más antiguo, más primario, un vengador. Macono comenzó a practicar. Golpeaba troncos de árboles con una furia renovada, no solo para demostrar fuerza, sino para afinar sus golpes, para calcular el impacto. Arrancaba ramas gruesas y las usaba como garotis improvisados, probando su peso, su alcance. Incluso se le vio observando cómo las águilas cazaban, estudiando sus tácticas de emboscada desde arriba. Estaba absorbiendo conocimiento de todas las fuentes posibles, preparándose para una guerra que solo él sabía que estaba librando. Un día encontró una de las guaridas secundarias del leopardo, una cueva poco profunda entre unas rocas. El olor del felino era fuerte allí. Macono no entró, simplemente se sentó afuera durante horas, inmóvil como una estatua de granito, sintiendo la presencia de su enemigo, alamontando su ocio, afinando su plan, Chenshije, plan, porque sí, había un plan terrible, como la propia venganza que anidaba en su corazón. No iba a ser un simple ataque sorpresa. Eso sería demasiado rápido, demasiado piadoso para el asesino de su hijo. Macono quería que el leopardo supiera quién lo estaba cazando. Quería que sintiera el mismo terror, la misma desesperanza que su familia había sentido. Quería que su venganza fuera una obra de arte macabra, una sinfonía de terror y dolor. Y la selva, con su sabiduría ancestral, parecía observar en silencio, esperando el desenlace de esta tragedia anunciada. El aire se cargó de una tensión palpable. Los pájaros cantaban con menos alegría. Las sombras parecían más profundas, más amenazantes. Algo grande, algo terrible estaba a punto de suceder. La venganza del gorila alfa estaba en marcha, y, cuando finalmente se desatara, sacudiría los cimientos mismos de la existencia en aquel rincón olvidado del mundo. Nadie estaba preparado para lo que Macono tenía reservado para el susurro de la muerte, y ustedes tampoco, porque el primer acto de esta venganza es solo el preludio de un horror inimaginable. La paciencia de Macono era tan vasta como la propia selva, pero su dolor era un fuego que ardía sin consumirse, alimentando una determinación helada. Durante semanas, continuó su acecho silencioso, mapeando cada movimiento del leopardo, aprendiendo sus rutas de caza, sus escondites diurnos, incluso los momentos en que parecía más vulnerable o distraído. No era solo un seguimiento, era un estudio profundo, una disección psicológica de su presa. Macono estaba entrando en la mente de su enemigo, anticipando sus instintos, preparándose para explotar cada una de sus debilidades, y un depredador, como el susurro de la muerte, confiado en su supremacía, estaba a punto de descubrir que se había convertido en la presa de una inteligencia y una furia que jamás había enfrentado. El primer acto de la terrible venganza de Macono no fue un ataque directo, ¿o no? Eso habría sido demasiado burdo, demasiado rápido. Macono quería que el leopardo supiera que estaba siendo cazado, que sintiera el terror reptando por su espina dorsal, antes de que llegara el golpe final. Comenzó a dejar señales. Donde el leopardo había marcado su territorio con orina, Macono dejaba la suya, más potente, más desafiante, acompañada de enormes montones de excrementos y ramas rotas, con una violencia que solo un gorila enfurecido podía infligir. Era una declaración de guerra territorial, una invasión directa al santuario del leopardo. Luego, Macono comenzó a interferir en las cacerías del felino. Si detectaba que el susurro de la muerte acechaba a una presa, un antílope joven,
un mono despistado. Makono irrumpía en el último momento con rugidos ensordecedores y una demostración de fuerza brutal, ahuyentando a la presa y dejando al leopardo hambriento y frustrado una y otra vez, apareciendo como un fantasma vengador, justo cuando el leopardo estaba a punto de asegurar su comida. El mensaje era claro: en mi territorio ya no cazarás en paz. El susurro de la muerte, al principio confundido, pronto comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Este gorila no se comportaba como los demás. No solo defendía a su tropa, lo estaba cazando activamente, saboteando sus esfuerzos, invadiendo su espacio con una audacia increíble. La tensión entre los dos titanes crecía día a día. Una guerra fría librada en las sombras de la selva, llena de amenazas veladas y encuentros al borde del enfrentamiento directo. Pero Makono estaba jugando un juego mucho más largo y más siniestro. Su objetivo no era solo asustar o ahuyentar al leopardo. Quería quebrarlo. Quería llevarlo al límite de su resistencia física y mental antes de asestar el golpe final. Una noche, Makono encontró el lugar donde el leopardo había arrastrado los restos de un pequeño Daiker. Con una frialdad aterradora, Makono no tocó la carne en su lugar. Destruyó el área alrededor. Arrancó arbustos, volcó piedras, marcó cada árbol con profundas incisiones de sus dientes y nudillos. Transformó el lugar del festín del leopardo en un escenario de pura devastación. Cuando el susurro de la muerte regresó, encontró su comida intacta, pero rodeada por la evidencia inequívoca de la furia de un gigante. El mensaje psicológico era devastador. Podría haberte matado mientras comías, pero elegí no hacerlo. Todavía la pantera comenzó a mostrar signos de estrés. Su pelaje perdió parte de su brillo. Sus movimientos se volvieron más erráticos, menos seguros. La constante presión del acecho de Makono, la incertidumbre de cuándo y dónde aparecería el gorila, estaban minando su confianza. Su instinto de depredador supremo estaba siendo cazado y lo sabía. Y entonces, Makono decidió que era el momento de la confrontación final. Pero no sería una simple pelea. Sería una ejecución planeada con una precisión diabólica. Había observado que el leopardo, en su creciente nerviosismo, había comenzado a usar una ruta de escape específica cuando se sentía amenazado. Un estrecho sendero que bordeaba un barranco rocoso, un lugar donde su agilidad le daría ventaja sobre el gorila más pesado. Y era precisamente allí donde Makono iba a tender su trampa mortal. Durante varios días, bajo el amparo de la noche, Makono trabajó en secreto en ese sendero. No cavó un foso, no usó lanzas improvisadas. Su plan era mucho más brutal, y usaba la propia fuerza de la naturaleza. Con una paciencia infinita y una fuerza hercúlea, comenzó a debilitar la base de varias rocas enormes que se encontraban en la parte superior del barranco, justo encima del sendero. Usó troncos como palancas, empujó con sus hombros, socavó la tierra alrededor de ellas, hasta que quedaron en un equilibrio precario, listas para desplomarse con el más mínimo empujón. Estaba preparando una avalancha de rocas. La noche elegida para la emboscada final, Makono atrajo al leopardo hacia el sendero, como dejando un rastro sutil pero irresistible. El olor de Kioni, su compañera, había frotado algunas hojas con el aroma de la hembra y las había esparcido a lo largo del camino que conducía a la trampa. El susurro de la muerte, quizás pensando que podría atrapar a una hembra gorila más vulnerable, y así asestar un golpe al espíritu de Makono, o simplemente cegado por el hambre y el estrés. Siguió el rastro. Cuando el leopardo entró en la sección del sendero que pasaba directamente bajo las rocas preparadas, Makono, oculto en la oscuridad de la ladera superior, desató el infierno. Con un rugido que pareció invocar a todos los demonios de la selva, se lanzó contra la primera roca debilitada. El efecto fue instantáneo. La roca se desprendió, arrastrando consigo a las otras en una cascada atronadora de piedra y tierra que se precipitó sobre el sendero. El susurro de la muerte no tuvo escapatoria. No hubo tiempo para reaccionar. Fue sepultado bajo toneladas de roca. Un chillido agudo y terrible fue ahogado por el estruendo de la avalancha. Cuando el polvo se asentó, el sendero ya no existía. Solo una montaña de escombros marcaba el lugar donde el asesino de Yabari había encontrado su fin. Makono descendió lentamente. No había triunfo en su rostro, solo un cansancio infinito y una tristeza profunda. Miró la tumba de piedra de su enemigo. La venganza se había consumado, pero el vacío en su corazón seguía allí. Regresó con su tropa. Kioni se acercó y lo tocó suavemente, como entendiendo la carga que había llevado. Sola, Ohora-an, poco más grande, se acurrucó a su lado. La vida continuaría,
Pero Makono nunca volvería a be the same. Se había convertido en algo más que un líder, más que un protector. Se había convertido en una leyenda. El gorila, Alpha Kyavan, contra el leopardo fue tan calculada, tan implacable, tan absolutamente terrible, que la selva misma guardaría silencio al recordar su nombre. La historia de Makono es un eco sombrío de la furia que puede desatar la pérdida, una advertencia de que incluso en el corazón más noble puede anidar una oscuridad capaz de mover montañas para saciar su sed de justicia o de venganza. Nos recuerda que la línea entre el protector y el destructor puede ser aterradoramente delgada, especialmente cuando el amor de un padre es destrozado. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, y si viste hasta aquí, comenta en yo, Six hasta Akui, y deja tu opinión sobre esta historia. Y no olvides ver el próximo video que aparece en la pantalla final porque está muy emocionante.